Ya el Señor hizo esta parte de ministración. Vamos a ir otra vez a la lectura, al libro de Hechos, capítulo 3. Felicito a los actores de hoy. Ustedes se graduaron hoy como actores. Hechos capítulo 3. Voy a leer todo el párrafo, todo el capítulo. Ustedes conmigo síganme allí. Voy a leer en una versión que es la versión de Biblia al día. Biblia al día. Usted estará allí en su Biblia también. Y fíjense ustedes este momento tan importante, este momento tan significativo en el comienzo de la historia de la iglesia de Jesucristo, con estos discípulos que para ellos no era nada extraño lo que el Señor estaba haciendo, porque cuando el Señor partió, cuando Jesús se fue, Él les dio una orden específica y les dijo a ellos, los envió a que sanaran a los enfermos. Y este fue el comienzo de su ministerio. Y aquí comienza el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan en esta maravillosa obra como fue este ministerio en la tierra, que hoy continúa. El mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, porque Dios es de todas las generaciones. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios multigeneracional, el Dios que es, que era y que será, es el mismo que está hoy en este lugar, el mismo que opera, y a través de su pueblo y a través de su iglesia, Él libera, Él salva, Él sana, Él restaura. Amén. Dice así: en cierta ocasión Pedro y Juan fueron al templo a participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Al acercarse vieron que por la calle traían a un lisiado de nacimiento y lo colocaban junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, tal como solían hacerlo todos los días. Cuando Pedro y Juan pasaron junto al lisiado, éste le pidió dinero. Los apóstoles lo miraron fijamente y le dijeron: míranos, le dijo Pedro. El lisiado lo miró con ansiedad, esperando recibir una limosna. Y Pedro dice: no tenemos dinero que darte. Continuó Pedro expresando: pero te daremos otra cosa. En el nombre de Jesús de Nazaret te ordeno que camines. Entonces él tomó de la mano y lo levantó, y al instante los pies y los tobillos fueron sanos y fortalecidos, a tal grado que logró dar un salto, detenerse un instante, luego echó a andar. Más tarde entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando al Señor. ¡Aleluya! Eso lo hace el Señor. Impresionante lo que le pasó a este hombre. Y cuando las personas que estaban dentro lo vieron caminar y alabando a Dios, reconocieron que era el lisiado que estaba acostado, que estaban a ver junto a la puerta La Hermosa, y quedaron mudos de asombro. Inmediatamente, atónitos, corrieron al portal de Salomón, donde el ex lisiado tenía firmemente asido a Pedro y a Juan. Y Pedro comprendió que era la oportunidad de dirigirle la palabra a toda la multitud. Era el momento preciso para hablarle a todos los que estaban allí. Y dice así: varones israelitas, le dijo él, ¿qué hay de sorprendente en esto? Porque os miraron como si hubiésemos hecho andar a un hombre mediante nuestro propio poder y piedad. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, a través de este milagro, ha glorificado a su siervo Jesucristo. Al Jesús que ustedes rechazaron delante de Pilato, a pesar de que éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. No, ustedes no quisieron que fuese liberado el santo y justo. Al contrario, demandaron la libertad de un asesino y mataron al autor y consumador de la vida. Pero Dios le devolvió la vida, de la cual Juan y yo
somos testigos porque lo vimos con vida después que lo mataron. Nadie iba a poner en duda porque ellos fueron testigos ocular de un antes y un después, cuando mataron a Jesucristo, y ellos anduvieron con Jesucristo igualmente después que resucitó. Este hombre sanó en el nombre de Jesús, y ustedes saben cuán inválido estaba. La fe en el nombre de Jesús, fe que nos dio el Señor, logró la perfecta curación de este individuo. Amados hermanos, comprendo que lo que ustedes le hicieron a Jesús, lo hicieron en ignorancia, y lo mismo podría decirse de los dirigentes de ustedes, porque Dios estaba cumpliendo así la profecía acerca de los sufrimientos del Mesías. Arrepiéntanse, pues cambien de actitud hacia Dios y vuélvanse a Él para que Él pueda limpiarle de sus pecados, para que Él le pueda dar, para que Él envíe desde su misma presencia tiempos de deleite, tiempos de refrigerio, y para que les envíe de nuevo al Mesías, quien ha de permanecer en el cielo hasta el cumplimiento de todas las cosas. En efecto, para que Él limpie de todo pecado, como está profetizado desde los tiempos remotos. Moisés, por ejemplo, hace siglos dijo: Dios el Señor levantará entre ustedes un profeta parecido a mí. Presten esmerada atención a cuanto Él le diga. Quien no lo escuche será totalmente destruido. Samuel y los profetas que le sucedieron hablaron lo que estaba sucediendo ese día. Ustedes son hijos de aquellos profetas y están incluidos entre los beneficiarios de la promesa que Dios ha hecho. Amén, lo vamos a dejar hasta allí. Sigue hablando y sigue hablando de ese momento, y después que habló todas aquellas cosas, dice la palabra de Dios que se amontonó una gran multitud y empezaron a predicar la palabra, y llegaron los religiosos, llegó el sumo sacerdote, llegaron los sacerdotes, y viendo lo que estaba sucediendo, llegaron y se llevaron a Pedro. Pero antes de eso, Pedro habló la palabra a aquella multitud, y dice que en ese momento se convirtieron más de 5,000 hombres. Entonces imagínense la cantidad de personas que en ese momento estaban allí en el templo. En ese momento se convirtieron 5,000 hombres. Entonces, ¿dónde estaban las mujeres? Si iban por pareja, serían 10,000, y si iban con niños, sería mucha más cantidad de personas. Así que esta es la palabra de Dios. Pero me llama la atención, mis hermanos, y no voy a poder llegar a todo el capítulo, pero sí quiero extraer algunas cosas que considero que en esta mañana son importantes que nosotros las tengamos en cuenta. Por ejemplo, hablamos del primer versículo que dice: en cierta ocasión Pedro y Juan fueron al templo al servicio de oración de las 3 de la tarde. ¿A qué fueron ellos al templo? ¿A qué fueron al templo? No, dígalo fuerte. ¿A qué fueron al templo? A orar. Había una rutina de orar 3 veces al día, y eso lo cumplía todos los creyentes de aquella época. ¿Dónde lo hacían? Iban al templo. Era una oración como la que hacemos de intercesión. Era un tiempo donde se ponían delante de Dios. Era un tiempo donde ellos clamaban a Dios. Era un tiempo donde ellos iban a buscar la presencia de Dios. 3 veces en el día lo hacían. ¿Y a dónde iban? Al templo. Allí iban a orar. Hay personas, y esto es donde quiero yo llamar la atención al pueblo, porque hay mucha gente del pueblo de Dios que echa de menos o subestima el venir al templo. El templo es la casa de Dios. En el templo está la presencia de Dios. En el templo Dios se manifiesta. En el templo fluye la presencia, fluye el Espíritu Santo. En el libro de Hebreos habla lo siguiente: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es necesario ir al templo, es necesario estar en la casa de Dios, es necesario venir y alabar a Dios, es necesario venir a glorificar a Dios, es necesario estar en comunión juntos los hermanos. El templo es necesario que nosotros vengamos ¿a qué? A edificarnos, a crecer. Hay gente que subestima estar en el templo. Hay gente que prefiere quedarse en su casa y dice: no, ¿para qué yo voy a ir al templo? ¿Para qué yo voy a ir? Para eso me quedo viendo la televisión, me quedo viendo enlace. La misma palabra que me va a edificar allá en el templo me va a edificar así. Hay gente que es así.
Hay gente que no va al templo, no viene al templo. Hay gente que dice, bueno, yo me hago mi rutina, yo voy un domingo sí, un domingo no. El domingo no, me quedo en la casa viendo televisión, me quedo con los niños. Usted debe de estar en la casa del Señor. Usted debe de venir con sus hijos a que se edifiquen en la casa del Señor. En la casa del Señor se le enseña a los hijos a conocer al Señor. Se le enseña principios, se le enseña a conocer de Cristo. Se le enseña a manejar la palabra de Dios. Se le da palabra de Dios. Usted debe de venir al templo con su familia, con sus hijos, con su esposo. ¿A qué iban ellos? Ellos iban a orar. Ellos iban a orar. ¿Cuántos vienen al templo a orar? ¿Cuántos vienen los miércoles a orar al templo? ¿Cuántos están aquí los miércoles en los tiempos de intercesión? ¿Cuántos vienen en las madrugadas a orar al templo? ¿Quiénes vienen en las madrugadas a orar en el templo? No, apóstol, pero es que usted no entiende que yo no tengo carro, usted no entiende que yo tengo que hacer la cola de la gasolina, usted no entiende. Buscamos mil y una excusa para no estar en el templo, en la casa de oración. El templo es casa de oración, el templo es casa de intercesión, el templo es casa para estar en la presencia del Señor. El templo es importante y que nosotros debemos de valorar lo que es estar en el templo. Ellos vinieron al templo. No fueron a distraerse, no fueron a pasar el tiempo. Ellos fueron porque era la hora del culto de oración. Ellos fueron porque era la hora de la intercesión. Ellos fueron porque era el momento de estar allí en la presencia de Dios. Y lo que yo llamo la atención es a un pueblo que debe de venir, de estar en la casa de Dios, que debe de orar, que debe de postrarse en la casa del Señor, que debe hacerlo. ¿Cuántos oran 3 veces al día? 1, 2, 3. Son muy pocos. ¿Qué pasa? ¿Cuántos oran 3 veces al día? ¿Saben qué? Daniel, en el libro de Daniel, habla que Daniel oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba en la tarde. ¿Cuántos de ustedes desayunan? ¿Cuántos almuerzan? No me diga que nadie desayuna, ni almuerza, ni cena. Ahora ninguno desayuna, almuerza, ni cena. Cuando digo cuántos desayunan, todos deben de levantar la mano porque yo no creo que aquí no desayunen. Cuando digo cuántos almuerzan, debe levantar la mano porque usted almuerza. Cuando digo cuántos cena, usted debe levantar la mano porque usted cena. Usted tiene 3 comidas en el día. Y si usted no come en el día, usted se va a desnutrir. Si usted no llena su panza en el día con el alimento, su cuerpo se va a desnutrir. Van a venir enfermedades a tu cuerpo. Si vemos en lo físico, cuánto más en lo espiritual. Debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos estar en oración. Debemos estar clamando al Señor. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. ¿Cuántos de ustedes tienen esa dinámica, esa rutina, esa disciplina de estar en oración? ¿Cuántos tienen la disciplina? Así como usted desayuna, almuerza y cena, debe tener también la disciplina de orar, de estar delante de la presencia del Señor. David oraba 3 veces al día. Los hombres que Dios utilizó, escúcheme bien esto, los hombres que fueron de autoridad, que Dios utilizó en el tiempo, que marcaron la historia de la iglesia, que marcaron la historia de Jesucristo, la historia bíblica, eran hombres de oración o familias de oración. Allí está Daniel orando. Daniel oraba. Y fíjense esto, Daniel era un hombre de tanta oración que en un momento se dio un edicto. Ustedes conocen la historia, algunos conocen la historia de Daniel. El rey dio un edicto porque Daniel se postraba todos los días, abría la ventana, se postraba y oraba. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y al rey le dio un edicto causado por todos sus líderes, para que él diera un edicto de que todo aquel que orara o que tuviera una comunicación con su Dios y no fuera con el rey, el edicto era que fuese lanzado en el foso de los leones. Pues bien, Daniel escuchó ese edicto, lo tuvo en sus manos, pero ¿a quién iba a prestar atención Daniel? Al Dios creador de los cielos y de la tierra, a la autoridad espiritual, a su Dios, a su autoridad o a la autoridad terrenal. Obviamente que Daniel obedeció a su Dios y a él clamó, y a él no le importó lo que pudiera suceder. ¿Y qué pasó con Daniel? Estaba orando y llegó hasta los oídos del rey que había alguien que no le hacía caso a su edicto. ¿Y qué pasó con este rey? Este rey apreciaba mucho a Daniel, sin embargo
tuvo que cumplir con su edicto y lo llevó ¿a dónde? Al foso de los leones. Allí le dijo, bueno, si hay que llevarlo, lo llevaremos al foso de los leones. Daniel fue llevado al foso de los leones y dice la historia que el rey se sintió muy triste porque él sabía que Daniel era un hombre de Dios. Él sabía que Daniel era un hombre justo. Él sabía que Daniel era un hombre consagrado a Dios. Él sabía que aquel era un varón de Dios. Pero nada, tuvo que cumplir y lo llevó al foso de los leones. Y allí llegó Daniel al foso de los leones. Allí lo pusieron. Allí entró unos leones feroces, unos leones que no le daban alimento, no le daban comida. El alimento era cuando alguien lo metía en el foso de los leones. Allí iba Daniel y allí estuvo Daniel y lo mete en el foso de los leones. Y el rey esa noche no durmió, preocupado por Daniel. Y en la madrugada, en la mañana, apenas salía el alba, apenas salía el sol, fue corriendo hasta el foso de los leones, se acercó y gritó, Daniel, 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 tu Dios te salvó, tu Dios te salvó. Dentro del foso gritó Daniel, mi rey, cuando los leones se me acercaron, el ángel de Jehová le cerró la boca a los leones. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú oras, el diablo no te puede tocar. Cuando tú oras, el diablo no puede nada contra ti. Cuando tú oras, la presencia del Señor estará contigo y el diablo tendrá que huir. Aquí apareció el ángel de Jehová y le cerró la boca a aquellos leones feroces. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú eres un hombre y una mujer de oración, el Satanás, el diablo y sus demonios no tendrán nada contra ti, porque Jehová le cerrará la boca al diablo, a sus demonios, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Tú eres un hombre y una mujer de oración. Aquí está clarito. Ellos oraban, pero más que Daniel y que David en el libro Salmo 55, 17 dice que de madrugada él iba a buscar al Señor. 3 veces al día David iba a buscar al Señor en oración. Pero había alguien que oraba más que ellos. ¿Quién era? Jesucristo, Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios que de madrugada, aún a oscuras, salía el Señor a orar. Y se iba ya al monte de los olivos y se iba a orar y se iba a ponerse delante de la presencia del Señor. Usted podrá decir, él no tenía necesidad porque él era Dios, pero aún siendo Dios, como en su naturaleza humana, él clamaba, él oraba, él se postraba. Él sabía que le venían momentos difíciles, pero él como hombre se presentaba ante la presencia de Dios y de madrugada iba a orar. Esta casa está abierta de madrugada para que usted venga a la presencia de Dios y usted se postre, usted se arrodille y usted clame y usted se ponga allí delante de su Señor para que Él le guarde. De madrugada las puertas de esta casa están abiertas para que usted ore. Los miércoles esta casa está abierta para que usted venga y ore al Señor. Si algo debe hacer el pueblo de Dios es orar. Si algo nos manda el Señor a hacer es orar. Y usted va a encontrar aquí lo que dice. ¿A qué fueron ellos? Iban al templo al servicio de oración a las 3 de la tarde. Hoy quiero decirte que usted debe ser una persona de oración. Ya es tiempo que nosotros, pueblo de Dios, tengamos esa rutina, tengamos esa disciplina de orar. No sea solamente esa persona que en momentos difíciles que clama a Dios, o cuando va a comer se pone y le dice al Señor, Señor, bendice esta comida. Usted sea una persona que usted constantemente esté orando, donde quiera que esté orando, donde quiera que vaya esté orando. Es necesario que usted ore, es necesario que esta iglesia ore. Esta iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia de oración, de intercesión. Son 15 años que tenemos como iglesia, 15 años que esta iglesia está intercediendo, 15 años que esta iglesia está orando. Aquí se le enseña a usted a interceder, aquí se le enseña a usted a orar, aquí se le enseña a usted a cerrarle la boca al diablo, aquí se le enseña a usted a cerrarle la boca a los demonios, aquí se le enseña a usted a cerrarle la boca a los leones.
El Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted está centrado en la presencia del Señor, no hay diablo que venga contra ti. No hay diablo que te tiente. No hay diablo que te destruya. Amén. Mi esposa tiene una palabra. El que ora no peca. Y el que peca es porque no ora. Si usted es una persona que usted en la mañana se llena de la presencia de Dios, es difícil, puede venir la tentación, pero usted está lleno de la presencia del Señor. El que ora, cuando viene el pecado, cuando pasa el pecado, cuando pasa la tentación, tienes herramientas suficientes como para hacerle fuerte frente al enemigo. Tienes la espada de la palabra de Dios, tienes el poder del Espíritu Santo, tienes la autoridad. Cuando tú oras, tú tienes la autoridad y usted puede hablarle con propiedad y decir al diablo: ¿sabes qué, diablo? Yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, como decía la pastora Zuleima. Usted se me va de mi mente, usted se me va de mi mente. Yo tengo la mente de Cristo. Hay una guerra, iglesia, hay una guerra del diablo en tu mente. Hay una guerra del diablo en tu mente, constantemente metiéndote, lanzándote dardos. Pero si tú no oras, esos dardos te van a tocar. Esos dardos te van a tocar. Si tú no oras, cuando venga el chismoso, cuando venga el calumniador, si tú no oras, cuando venga el que contamina, te va a contaminar a ti también. El diablo anda buscando, el diablo anda tratando de contaminar, el diablo anda tratando, se aprovecha de los chismosos, se aprovecha del murmurador, se aprovecha del criticón, se aprovecha de aquella persona que está débil espiritualmente. Y te digo, si tú no oras, si tú estás débil espiritualmente, vas a ser presa fácil del enemigo. Y después te veré andando con los que no oran, andando con los que no quieren estar en la casa de Dios, andando con los que murmuran, andando con los que critican a los pastores, con los que critican a los diáconos, con los que critican a los ancianos, con los que critican los ministerios. Te voy a ver andando en eso. Y al final el Satanás que no perdona, Satanás que no tiene compasión de nadie, te va a sacudir y te va a postrar delante de él. Levántate, iglesia, sé una iglesia que ore, sé una iglesia que busque la presencia de Dios. Amén. 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 Agarra esa palabra. Entonces, no deje de congregarse. Allí estaban ellos congregándose. Allí estaban ellos buscando la presencia de Dios. No deje de congregarte, iglesia. Es necesario que usted venga, se alimente, tenga la palabra del Señor. Dice, al acercarse vieron que traían al lisiado. Y ustedes ya saben la historia de este lisiado. Pero me llama la atención algo más adelante cuando el apóstol Pedro habla. Cuando ya toda aquella cantidad de personas vieron a aquel hombre que 40 años estaba postrado, pero ese día había sido sano. Hay lisiados en la iglesia. ¿Sabía usted qué es eso? El lisiado no tiene que ser necesariamente físico. Hay gente lisiada espiritual. Hay gente lisiada que viene al templo, pero no viene a buscar la presencia de Dios, no viene a llenarse de Dios, viene a postrarse en la entrada del templo. Gente lisiada, gente enferma, gente que necesita la presencia de Dios, gente que necesita a Jesucristo. Este lisiado estaba allí, necesitaba la presencia del Señor, el Señor lo sanó. En esta mañana aquí hay gente que viene a la casa de Dios, pero cual lisiado vienen cojeando de una pata, cojeando de un pie, vienen con un tobillo torcido y vienen a la casa de Dios, pero no vienen a buscar su sanidad, no vienen a buscar su restauración, vienen a cumplir con un ritual cual religioso, vienen como religiosos a sentarse, vienen cual religioso a ver, a criticar, a murmurar, a chismear, a ver quién se vistió y quién no se vistió, a ver cómo se vistió la profeta, cómo se vistió la pastora Carelvi, cómo se visten los ancianos, a murmurar. Iglesia, ya es tiempo que se deje la murmuración, ya es tiempo que se deje la chismografía, ya es tiempo que se deje que esas patas que están media cojas las endereces. Ya es tiempo de que busque la presencia de Dios, ya es tiempo de que busque la presencia de Dios y no venga cual lisiado solamente a sentar, a esperar que te den algo, a estirar la mano. Venga a buscar la presencia de Jesucristo, venga a llenarte de Él.
Hay gente que viene del mundo, que no conoce a Jesucristo. Y así como aquellos que llegaron allí, había miles, estaban allí, miles viendo lo que estaba sucediendo. El apóstol Pedro habló, el apóstol Pedro predicó junto con Juan. ¿Y qué le dijo? Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, le dijo el apóstol Pedro. Arrepiéntanse, esto que ha sucedido aquí no fuimos nosotros, no es que somos poderosos, no, Jesucristo lo sanó. Toda la gloria y toda la honra es para mi Jesucristo. Él lo sanó, Él lo sanó, Él lo sanó. Y Él está aquí para sanarte a ti también. Él está aquí para salvarte a ti también. Y le dijo, arrepentíos y convertíos. Y en ese momento 5,000 personas de los que estaban allí vinieron y conocieron a Jesús y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. En esta mañana aquí hay alguien que no tiene a Jesús como Señor y Salvador. En esta mañana aquí hay alguien que vio el testimonio de lo que le pasó a la pastora Zuleima y cómo el Señor sacó, quitó, destruyó esos fibromas, esos tumores que tenía en su cuerpo, y su cuerpo está sano. Aquí la pastora Marbelis dio testimonio de cómo el Señor sanó también su útero, su vientre, su órgano reproductivo. Hoy esta mujer está sana por el poder de Jesucristo, por el poder de Jesucristo. Nuestro Jesucristo es un Cristo que sana, un Jesucristo que salva. Y esta mañana está aquí para que tú le conozcas como Salvador y Señor. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Y pasaron aquella multitud. Alguien esta mañana me dice, pastor, yo estoy aquí y quiero arrepentirme de mis pecados. Dice, arrepentíos para que sean borrados tus pecados. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, se vendrán a ser como blanca lana. Por más pecador que usted haya sido, Jesucristo tiene misericordia y tiene salvación para tu vida.